El objetivo de este curso es reforzar. ¿Por qué reforzar? Sé que varios que nos acompañan aquí son personas que están en el área de calidad, también han de ser expertos con la práctica. Esto se aprende con la experiencia, ¿no? Y bueno, también si hay personas que no son específicamente del área de calidad, también sirve muchísimo este curso porque de alguna manera, tal vez si no están en el área de calidad, sí están relacionados con este tipo de procesos porque pues es solución de problemas, ¿no? Y problemas están en todos lados y es importante que también desde su punto de vista, desde su puesto, su área de trabajo, sepan cómo se realizan estas acciones correctivas. Y bueno, es reforzar y aprender buenas prácticas, metodologías, requisitos para que las acciones sean efectivas y tengan un mayor impacto. No nada más hacerlo por hacerlo o llenarlo por llenarlo o porque el cliente no lo pidió, ¿no? Que muchas veces pasa. Para ir comenzando, ¿qué es una acción correctiva? Esta definición la tomamos del vocabulario de ISO y bueno, es una acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. Si regresamos un poquito a no conformidad, ¿qué es una no conformidad? Algo que está incumpliendo de acuerdo a los criterios, ¿no? Ya sea proceso o producto o servicio. Entonces, una salida que no cumple es una no conformidad, ya sea salida de proceso o un producto o servicio. Entonces, si se fijan, habla sobre la palabra causa, ¿no? Tenemos que primero irnos a escarbar un poquito y encontrar cuál es la causa para que pongamos acciones y no vuelva a evitar, y no vuelva a ocurrir esta situación. Es bien importante esto, que cuando hagamos nuestros análisis, los hagamos conscientes y pensando cómo hacer o qué hacer para que no vuelva a ocurrir esta situación. Los tipos de acciones correctivas que hay es primero la acción correctiva interna, ¿no? Es toda aquella acción que internamente en la organización se debe de realizar de acuerdo a su procedimiento y a los criterios que se establezcan. Esto sirve para solución de problemas, ¿no? Si hay alguna situación interna que tal vez todavía no ha llegado al cliente, pero tuvo un impacto importante dentro de la organización, se debe de hacer una acción correctiva. Es mejor hacer una acción correctiva interna a que llegue una queja de cliente, ¿no? Si bien es cierto, pues como su nombre lo dice, es para corregir errores. También otro tema que va hilado a esto es la parte más preventiva, ¿no? El enfoque preventivo de análisis de riesgos y oportunidades. Que bueno, si en algún momento no se detectó ese riesgo, no se hizo un plan de mitigación y sale un problema, pues es importante hacer una acción correctiva interna. También pues existen las quejas de cliente. Las quejas de cliente es bien importante que tengamos ese sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque a veces normalizamos o ya nos acostumbramos a que dicen, llegó una queja de cliente, hay que atenderla. Sí, está bien, pero no nos olvidemos qué tan crítico es cuando es una queja de cliente. ¿Por qué? Porque ya pasó algo mal. Y si el cliente está pidiendo una acción, es porque realmente el impacto fue grande. Y ya pasó. Por más que queramos tratar de remediar la situación, la mejor forma es haciendo correctamente una acción correctiva. ¿Para qué? Para que el cliente tenga la certeza y la seguridad que no va a volver a ocurrir esa situación. Y es por eso que tenemos que tener bien claro esto, porque no sé si les ha pasado, pero a veces hacemos acciones correctivas, quejas de cliente, y se las entregamos al cliente y tómala, ¿no? A la semana vuelve a caer otra queja de cliente similar a lo que se está corrigiendo. Entonces, es importante que tomemos con la seriedad y con la urgencia necesaria estas quejas de cliente y transmitirlo a las personas que están involucradas. Tal vez nosotros como calidad nos preocupa esta situación, sabemos el impacto que tiene, pero si no lo transmitimos correctamente a los involucrados, no va a haber ese compromiso de tomar estas cosas en serio.
Y también otra muy importante es la queja proveedor. Así como es necesario dar seguimiento a quejas de cliente y acciones correctivas internas, también es necesario trabajar y desarrollar y comunicarle a los proveedores si hay no conformidades. ¿Por qué? Porque al final, si hubo un error, de seguro de una queja de cliente se va a derivar una queja proveedor, lo más seguro. Si internamente se detecta un problema y no llega con el cliente, perfecto. Ahí quiere decir que sus controles y su aseguramiento de calidad está mucho, mucho mejor. Pero siempre que se trabaje una queja con proveedor, hay que darle seguimiento. Muchas veces nos puede pasar que estamos en una queja de cliente y entonces sale que la causa raíz es algo que pasó con el proveedor, se solicita una acción correctiva al proveedor y no se le da el seguimiento adecuado. También es bien importante dos cosas: ver internamente qué fue lo que pasó, por qué se llegó con el cliente, si es que viene de una queja de cliente, y la segunda es darle seguimiento a esta queja proveedor. Y así como internamente se da el seguimiento y la gestión para que se cierren las acciones, de igual manera se debe de dar seguimiento con el proveedor, porque si no, puede volver a ocurrir y no queremos que vuelva a ocurrir. Entonces, estas son las principales acciones correctivas y es importante que identifiquemos cada una de ellas y cuando llegue algún problema, ver cómo se va a tratar. Hablando un poquito de la metodología 8Ds. ¿Qué es 8Ds? Son 8 disciplinas, eso quiere decir 8Ds. Y no sé ustedes, pero en mi caso y en el caso que he tenido la experiencia en varias industrias, cuando hablamos de 8Ds, bueno, se nos paraliza el mundo y pensamos que es lo peor. Pero realmente hay que quitarnos ese miedo, hay que cambiar ese paradigma. Un 8Ds sí es algo un poco largo, en cierta manera, pero es una metodología bien estructurada que si la seguimos paso a paso, podemos hacer que nuestras acciones sean mucho más efectivas y no solamente poner acciones de parche. Entonces, ¿cuáles son esas 8 disciplinas o cómo se conforma esta metodología? Muy sencillo. Está basada en el ciclo de mejora, en el ciclo de Deming, que es planear, hacer, verificar y actuar. Recordemos que tanto ISO como esta metodología se basa en este círculo y está bien interesante porque estamos hablando de la mejora continua. Esto nos va a ayudar tanto a evitar que vuelva a ocurrir como a buscar y encontrar oportunidades de mejora que podemos implementar en los procesos. Entonces vamos a ir viendo cada una de las 8 disciplinas con sus características para que sea mucho más claro para ustedes cómo llenarlo, para que le pierdan el miedo y lo puedan comunicar con los colaboradores. Muy bien, el primero es establecer el equipo. Llega un problema, se analiza el problema y se debe de encontrar ese equipo que debe de ser multidisciplinario. Es bien importante que cuando se establezca este equipo haya personas involucradas en el proceso y tal vez una o dos personas indirectamente involucradas. ¿Por qué? Porque de este punto nace todas las ideas y las opciones de el análisis que se va a hacer, las acciones que se van a realizar, ¿no? Entonces, si solo lo hace una persona o dos personas y son de la misma área, pues tal vez el enfoque no va a ser tan amplio y puede estar sesgado hacia su experiencia y sus um, paradigmas, ¿no? Entonces es importante que se involucre a varias personas de diferentes áreas, de diferentes mandos. Si ese problema se identificó a la persona que estuvo colaborando, o sea, que fue responsable de ese problema, también es importante que que lo tomen en cuenta, ¿no? Que participe. ¿Por qué? Porque de ahí viene un buen análisis de causa raíz. Entonces, primero se establece el equipo. Aquí también es importante la comunicación. Sea cual sea la acción correctiva, ya sea interna, de cliente o de proveedor, es importante la comunicación de este problema a los involucrados, porque si no se comunica de esta manera, no saben y se pierde la información y entonces ese sentido de urgencia nunca va a estar porque las personas no saben
puede pasar que llegue una acción correctiva, una queja de cliente y el personal de calidad anda vuelto loco y los de producción así como que no, pues saben, ¿no? Ahí anda muestreando a ver qué encuentra o qué, y no se hace esa comunicación, ¿no? Entonces es bien importante que desde que se establezca el equipo se haga la comunicación adecuada. La segunda disciplina también es fundamental para que se pueda desarrollar bien una acción correctiva. Es definir correctamente el problema. ¿Por qué? Porque si no se define correctamente el problema, también el análisis de causa raíz, vamos a estar buscando causas de otras cosas que no deben. Para definir bien el problema es necesario que se coloque, por ejemplo, si es una queja de cliente, el cliente, la fecha, si hay algún producto con algún lote o con alguna referencia, para tener toda esa trazabilidad, esa información, qué fue lo que reportó el cliente, si tienen imágenes, videos o algo que respalda este tipo de problemas, ayuda también a hacer mejor el análisis de acuerdo al problema que se tiene, ¿no? Entonces, antes de pensar en soluciones, porque luego llega una queja o hay una acción correctiva y pensamos en, hay que hacer esto y entonces está bien, pero hay que poner un alto un poco y antes de hacer el análisis de causa raíz debemos de definir correctamente el problema, contestando las preguntas quién, cómo, cuándo y en dónde. Y bueno, empezando con con la primera sección de ya establecer un plan de trabajo, está la tercera disciplina, que es un plan, una acción de contención o plan de contención. Y así como la foto está, tenemos que hacer acciones para contener el problema. ¿Qué es esto? Si hay una situación de un producto que está fallando, hacerlo retrabajo o reponerlo. Si un servicio estuvo mal, mandar gente para soporte. Tratar de que el problema no siga. ¿Y esto qué quiere decir? También pensar, por ejemplo, si estamos hablando de producción, pensar si alguno de estos productos está en proceso y ver si los productos que se están manufacturando también tienen ese error, ir al almacén, hacer un muestreo, revisar si este problema también existe y entonces ir poniendo acciones para contener el problema. Tal vez hablar con el cliente para notificarle que ya se está trabajando en una acción correctiva. Si es para el proveedor, es también trabajar con el proveedor de, ok, está este problema, ¿qué haces tú para contenerlo y qué me corresponde a mí hacer para contenerlo, ¿no? Cuando es una queja proveedor, muchas veces se tiene que trabajar en equipo. Sea la situación que sea, sea que estén enojados, que haya un problema, se debe de trabajar en equipo porque lo principal es que no tenga tanto impacto en el cliente. Y en esta acción de contención puede haber N cantidades de actividades y es bien importante que para cada una de sus actividades pongan un responsable y una fecha de cierre, compromiso. Entonces, esta es un listado de 1, 2, 3, 4, N cantidad de actividades como el equipo lo establezca para que se realicen y con responsable y con fecha. Después viene ahora sí que la parte fundamental, que es el análisis de causa raíz. ¿Por qué está antes el plan de contención que el análisis de causa raíz? Porque tenemos que hacer algo para detener el problema y luego ya nos sentamos y analizamos qué fue lo que pasó. Porque si hacemos esto, tal vez podemos estar perdiendo tiempo y puede hacerse más grande el problema si no lo atacamos rápidamente. De hecho, el plan de contención preferentemente son actividades que se hacen dentro de las primeras 24 horas a partir de que se encontró esa no conformidad. Y bueno, la disciplina 4 pues es el análisis de causa raíz, que este también es un tema muy amplio que podríamos estar hablando todo el día, pero vamos a compactarlo un poco con esta imagen súper sencilla y creo que esto también les va a ayudar bastante para que les comuniquen a su equipo
que se establezca cómo se debe hacer un análisis de causa-raíz, porque eso también es con la práctica y es ir trabajando estas habilidades de ir identificando y eliminando causas. Para empezar, es bien importante que detectemos los síntomas, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Los síntomas que son los resultados o consecuencias del problema, no es en sí el problema. Y si nos regresamos un poquito a la disciplina 2, que es establecer el problema, es bien importante que no los confundamos con los síntomas. Aquí en color azul está un ejemplo que, por ejemplo, un síntoma es el sudor, ¿no? El problema es la diferencia entre la realidad y el objetivo. Es la discrepancia o el error que hubo entre los criterios o lo que esperaba y lo que salió. Y aquí el ejemplo es que hay fiebre. O sea, el problema es que tiene fiebre y cómo identificas que tienes fiebre con el sudor, que son los síntomas. Pero para llegar a la causa o a las causas, debemos de hacer un análisis más profundo y entonces empezar a analizar de dónde viene esta fiebre, qué es lo que lo causa. Y, por ejemplo, aquí dice que la causa es el virus, el problema es la fiebre y los síntomas es el sudor. Entonces, haciendo estos ejemplos como muy simples o muy de la vida cotidiana, nos ayuda a que los colaboradores hagan un clic y entiendan un poquito más estos conceptos. Que claro, ya cuando lo pasamos al ámbito laboral e industrial, pues sí es llevarlos de la mano para que vayan reforzando estos conceptos. Y una vez que se llegue o que se haga el análisis de causa, es bien importante detectar dos cosas. La falla, ¿qué fue lo que ocasionó que esto fuera diferente a lo que se esperaba? Y bien importante, el escape, el por qué no se detectó esa falla. Porque una cosa es que se haga el error y otra cosa es por qué no se detectó y ese error llegó a tener un mayor impacto, ya sea interno o ya sea con el cliente. Entonces, cuando hagan el análisis de causa raíz, es importante detectar estas dos características. ¿Cómo se pueden hacer los análisis de causa raíz? Hay bastantes herramientas de calidad que nos ayudan a esto. Dependiendo del tipo de problema, es la herramienta que se aconseja utilizar. El más común es el 5 porqués, que nos ayuda bastante a ir desechando y eliminando posibles causas hasta llegar a una causa más enfocada. Es bien importante que, por más simple que sea esta herramienta, la sepamos realizar correctamente y que no nada más contestemos uno o dos porqués, ¿no? A veces hay que escarbarle un poquito más dependiendo el tipo de problema. Y hacer ejercicios prácticos también con las personas que no están tan acostumbrados a usar esta herramienta, porque a veces es confuso. ¿Qué es lo que hacemos? O un tip que les puedo dar es, o sea, se pone el problema, luego ese problema se hace pregunta, literal se escribe como pregunta, y entonces en voz alta se lee esa pregunta y entonces se contesta, y la contestación la volvemos a escribir en pregunta. Y es un poquito tardadito, pero ayuda bastante a aclarar el panorama y a saber cuál es esa metodología de los 5 porqués. También otra herramienta que es muy usada es el diagrama de Ishikawa, en donde se analizan de acuerdo a 6 M's, que es de algunas causas que pueden estar afectando a ese problema, ¿no? Desde el método, los materiales, la mano de obra, el medio ambiente, etc. Entonces, es una lluvia de ideas que se va categorizando de acuerdo a estas 6 M's y también ayuda a ir identificando en dónde puede estar esta causa, dónde empezó a crearse este problema. Una vez haciendo este análisis de causa raíz, encontrando qué fue lo que falló y por qué se escapó, ahora sí es importante establecer el plan de acciones correctivas, que estas acciones sí van directamente a eliminar estas causas que se identificaron en el anterior de causa raíz. Son acciones que también deben tener un responsable y una fecha y van específicamente a atacar eso que se identificó.
estas acciones correctivas deben de ser en un corto plazo, porque están corrigiendo el proceso y corrigiendo el problema. No se debe de alargar tanto. Tal vez pueda haber acciones que impliquen algo de infraestructura, de inversión, que pues tal vez sí puede llevar un poco más de tiempo, pero es recomendable que estas acciones se hagan en un corto plazo, hablando de unas 3, 4 semanas. Y después, la sexta disciplina es sobre verificar la efectividad de las acciones. Fíjese qué importante. Primero estableces tu plan de acción correctiva y luego tienes que verificar que esas acciones correctivas que se implementaron sean realmente efectivas. Aquí ponemos un ejemplo. Una acción correctiva es implementar mantenimientos preventivos. ¿Cómo verifico que es efectiva esa acción? Auditar el proceso de mantenimiento preventivo. ¿Qué vamos a hacer? Un plan, actividades para validar que esas acciones correctivas sí se hayan implementado efectivamente. Que no nada más las hayamos puesto, se haya generado algo de evidencia y se quede en el olvido. No, tenemos que regresar a ver si realmente son efectivas esas acciones. ¿Y por qué es tan importante este punto? Porque esto nos va a ayudar para que no vuelva a pasar el problema. Muchas veces a esta sexta disciplina no le tomamos la importancia debida, pero pues estamos calificando qué tan bien o qué tan mal fueron implementadas las acciones correctivas. La séptima disciplina es acción preventiva, y así como la imagen la muestra, ¿no? Son acciones para detener estos problemas para que no vuelvan a pasar. Como su nombre lo dice, es para prevenir. Estas acciones ya van más enfocadas al sistema, a procesos similares o simultáneos que van pasando, a pensar más en algo sistemático, no nada más enfocado a una línea de producción o no nada más enfocado a un tipo de servicio, sino algo más global para que, para que no vuelvan a ocurrir estas situaciones. Entonces, las acciones preventivas pueden ser en un mediano plazo, sí, más de un mes puede ser. ¿Por qué? Porque implica más tiempo poder hacer documentaciones, estandarizaciones, proyectos de mejora, porque son cuestiones que van más profundo, no nada más a la corrección, sino va hacia el sistema. Y por último, pero no menos importante, la última disciplina, que es reconocer al equipo. Muchos como que no le dan la importancia necesaria a esta última disciplina, pero créanme que cuando se hace este reconocimiento al equipo involucrado, pues es cerrar este ciclo y también reconocer su esfuerzo. Pero bien importante, este reconocimiento del equipo es hasta que se cierre el 8D completo, hasta que todas las acciones han sido implementadas, hasta que se haya verificado que ha sido efectivo y no se ha vuelto a repetir ese problema. Porque no se puede reconocer al equipo si todavía no está cerrado el 8D o si este 8D no fue efectivo. Entonces, es importante que se tomen el tiempo también de reconocer a las personas, de reconocer su esfuerzo, su involucramiento y su tiempo, pero también es retroalimentar si en alguna situación hubo una debilidad o no se tuvo el resultado esperado. Y entonces no es tan complejo el 8D como lo vemos, solamente son pasos bien estructurados y con una serie de características que debemos llenar. No implica mayor complejidad, ¿no? Entonces, podemos trabajar sencillamente con esta metodología. Los invito a que puedan a ustedes con la mano en la cintura, con mayor certeza, utilizar esta metodología internamente y bueno, si en una queja de cliente se lo solicitan, pues ya van a tener este hábito y esta práctica y les va a ser mucho más fácil llenarlo. Ahora vamos a pasar a los requisitos de ISO, que si bien es importante esta metodología, si ustedes tienen certificación ISO o quieren certificarse o están implementando su sistema de gestión de calidad, es importante tomar estos 3 puntos que marca ISO. El requisito 10.2 habla sobre no conformidad y acciones correctivas. Dentro de este punto 10.2
habla sobre que se deben de tomar acciones para que no vuelva a pasar, habla sobre que se tienen que establecer responsabilidades, etcétera. Y bueno, el punto es, el primero es hacer frente a las consecuencias. Es bien importante que analicemos qué consecuencias puede haber a partir de este problema y cómo le vamos a hacer para tratarlas. Porque también, si hay consecuencias, debemos de estar un paso adelante y ver qué va a pasar con esas consecuencias. También la determinación si existen o no, no conformidades similares o que potencialmente puedan ocurrir. Esto es bien importante, lo que platicábamos. Si tenemos que analizar si este problema puede ocurrir en procesos o en productos o servicios similares para poder abarcar y que las acciones no solo se enfoquen en ese problemita, sino que pueden abarcar un poco más. Entonces, es importante analizar si tiene impacto en otros procesos. Y también, si es necesario, actualizar riesgos y oportunidades determinados durante las no conformidades encontradas. Y este punto va a enriquecer muchísimo a su proceso de gestión de riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Porque es una entrada más a este análisis que deben de hacer de riesgos y oportunidades. Deben de ver si a partir de este problema, de esta no conformidad, existen más riesgos o también oportunidades. Entonces ahí es donde va agarrando y se va interrelacionando el proceso de acciones correctivas y el proceso de análisis de riesgos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Y es algo que vemos muy comúnmente y yo creo que también ustedes lo han vivido. Todo suena muy bonito, hay unas metodologías, tenemos herramientas de calidad para el análisis de causa-raíz, pero hay limitantes que van afectando estas acciones. El primero es el poco involucramiento de las personas clave, ¿no? Y es esto de ir creando la cultura de calidad, es ir compartiendo las situaciones, ir involucrándolos y conforme más se vaya trabajando en esto, va a ser mucho más fácil y mucho más práctico hacer este tipo de acciones. ¿Por qué? Y bueno, creo que también a ustedes les ha pasado, es que tal vez nos vemos sumergidos en la cotidianidad, en el día a día, queremos sacar el trabajo y dices, no, o sea, de aquí a que me pongo y los reúno y les platico. Y entonces no pueden a tal hora. No, pues más rápido y ahorita lo lleno. Y a veces, pues sí, para sacar el trabajo y contestarle al cliente, pues rápido tenemos que hacerlo. Pero luego esto se va creando un hábito y no se involucra de la mejor manera a las personas, ¿no? Entonces, debemos de invertir tiempo en involucrar a las personas. Hago mucho énfasis en esto porque es la clave para que sí tenga algo positivo esas acciones, ¿no? No nada más hacerlas por requerimientos de cliente o por requerimientos del estándar. También otro limitante es que en algunas ocasiones las acciones correctivas no tienen una estructura. Tal vez es diferente cómo manejan una acción correctiva interna, tal vez es diferente cómo manejan una acción correctiva hacia proveedor. Entonces, es bien importante que estructuren correctamente estas acciones correctivas, sus formatos, para que pues se estandarice y también las personas que estén involucradas y hagan el llenado de esas acciones, pues estén más familiarizados, ¿no? Y sepan cómo se debe de llenar una acción correctiva. Otro limitante, y esto recae mucho en personas que están en el área de calidad, es que se vuelve muy difícil el seguimiento, ¿no? A veces el seguimiento de acciones es débil y está desactualizado porque tenemos más cosas que hacer y aparte tenemos que estar buscando a los responsables que nos manden las evidencias y luego no nos mandan la evidencia, entonces se nos quedan olvidadas y viene la auditoría y ahí andamos tratando de conseguir las evidencias a última hora, porque pues sí, es bastante trabajo dar seguimiento y de evaluar la efectividad de las acciones y luego juntar todas las evidencias y tenerlas bien administradas eh, por si es necesario mostrarlas en una auditoría o con un cliente, luego andan ahí por ningún lado las evidencias, ¿no? Entonces,
por un lado es trabajar con el personal involucrado y también por otro lado es la gestión de estas mismas acciones correctivas. Estar revisando las fechas de cierre, compromiso, que no se vayan a vencer, si se vencen, trabajar y negociar alguna otra fecha. Entonces, sí es complejo. Y bueno, para todos estos problemas ya tenemos una solución, la solución ya está aquí. Y bueno, en relación al sistema de gestión de calidad, a todo esto que platicamos de acciones, hemos desarrollado un software para que ustedes como organización les sea más fácil administrar todo su sistema de gestión de calidad. Y bueno, les presentamos este software que se llama Precisoft. Nosotros somos usuarios y trabajamos desarrollándolo para usuarios, entonces créanme que es muy amigable. Aquí en Precisoft, pues bueno, hay varios módulos, desde auditorías, acciones correctivas, indicadores, y hablando de este tema de acciones correctivas, Precisoft está estructurado de acuerdo a esta metodología. Pero antes de eso, para aclarar qué es Precisoft, Precisoft no es un RP, no es un tipo SAP donde se va dando seguimiento. Tampoco es un CRM donde se tienen los posibles clientes y se les da un seguimiento de acuerdo a cómo van avanzando. Eso tampoco es Precisoft. Actualmente hay poco software de este tipo, no se tiene como algo identificado, pero Precisoft es el software para administrar el sistema de gestión de calidad. Así de simple. Tienen un sistema de gestión de calidad que seguro lo trabajan y es funcional hasta cierto punto en carpetas, en Excel, en hojas de cálculo, pero el software les ayuda bastante a administrarlo, a no tener errores, a tener toda la evidencia bien administrada, a tener los historiales, etc. Por ejemplo, en el módulo de acciones ya se tiene una plantilla bien estructurada de acuerdo a esta metodología de 8Ds, donde en cada sección se va colocando y capturando toda esa información. Y bien importante, las entradas a este proceso de acciones pues pueden ser no conformidades, ya sea de queja de cliente, como platicamos, puede ser una queja proveedor. Si hay no conformidades, por ejemplo, de una auditoría, entonces en Precisoft hay un módulo de auditorías y si en alguna auditoría hubo una no conformidad, de ahí se puede ligar y hacer y levantar una acción correctiva y darle el seguimiento pertinente para que se cierre. Entonces, tiene varias herramientas este software, un fácil llenado, bien padre, porque no es de que tengo un Excel y lo llenamos un día y no terminamos, entonces nos reunimos el día siguiente y quién se quedó con la última versión del Excel, ¿no? A veces pasa, ya no sabemos qué pasa con la acción correctiva. Como esto es en la nube, se van guardando y en cualquier momento ingresan de nuevo al portal y lo siguen llenando. Entonces es muy dinámico, también está muy padre. También Precisoft ayuda a que tengan gráficas para que vean cuáles son los principales procesos que tienen acciones, cuántas abiertas, cuántas cerradas, y puedan tener un mejor seguimiento y puedan ver la tendencia de estas acciones durante el tiempo. También la captura de evidencias es mucho más sencillo. Simplemente la persona responsable entra y adjunta su evidencia y todo está ahí para cuando lo quieran consultar. Como responsable de calidad, entras, revisas si es correcta la evidencia, si no se notifica al responsable y ahí se va guardando todo. No es necesario que tengas una carpeta compartida y que se vayan subiendo y luego que se pierda, sino que simplemente de todas las acciones que se hicieron en ese plan, aquí lo pueden ir llenando. Y también algo que nos va a facilitar muchísimo la vida es que tiene notificaciones automáticas. ¿Qué es esto? Se envía correo a los responsables que ya está por vencerse su acción correctiva y entonces esto nos quita un gran peso como administradores de calidad porque el software es quien va a estar atrás de la gente, ¿no? Y a nosotros nos va a llegar notificaciones también de que una acción ya está por vencerse y entonces es mucho más fácil llevar este seguimiento y que realmente pueda cerrarse en tiempo definido y con la efectividad que esperamos. Entonces, les platico nada más un poquito para que vean el alcance de Precisoft y los invito a que agenden su demo para que conozcan más a detalle.